causa de que se cierren los corazones, que no se aprenda, que las vidas aún se destruyan, porque uno de los mandamientos, ¿sí?, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, ¿sí? Entonces, ¿cuántas vidas se dañaron por ese espíritu de orfandad, por esos sentimientos de ofensa, de rechazo? Hay una palabra que usa la Biblia, ¿sí? Es la palabra que vamos a ver aquí ahorita en Hebreos 12, 5 y 9. Dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor o del Padre, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que aman y azota a todo el que recibe como hijos. Los que soportan la disciplina es para que lo que soportan es que su disciplina, ¿sí?, cuando nos disciplina, nos trata como hijos y no como bastardos, no como ilegítimos, sino como hijos. Estábamos, por causa del pecado, ¿sabes que la mayor relación que tenía Adán con el Dios era del Hijo? Él es el Padre, fue creado a imagen y semejanza del Padre Celestial. Dice la palabra que Dios es un Padre eterno. Entonces Dios pudo haber creado millones de personas, pero creó uno. ¿Para qué? Porque buscaba una familia. Para Dios es bien importante la familia. Para Dios es importante tener hijos que tengan su imagen, que tengan su semejanza. Y a través de Adán y Eva era crear una familia, un real sacerdocio, su reino se estableciera a través de esa familia, de los hijos descendientes de Adán y de Eva. Y mira cómo Satanás vino desde un principio a golpear lo que Dios más amaba. O sea, que el hombre desobedeciera, que Adán desobedeciera a Dios, ¿verdad? Y que esa relación, ¿sí?, la relación de hijos se rompiera. Puedes, para el dolor del corazón del padre, porque el espíritu se tuvo que apartar, tuvo que corregir, tuvo que sacarlos del Edén. Ya no podían comer de ese árbol de vida que manifestaba el amor del Padre, la relación con el Padre. Quedaron apartados. Entonces ahí es donde entra ese espíritu de orfandad, y ese espíritu se fue transmitiendo de sangre en sangre. La sangre fue contaminada, ¿sí? Por eso dice que nacemos con el pecado, ¿qué? Original, apartados de Dios, separados de Dios, bajo un dominio de las tinieblas, un reino de tinieblas, alejados de la ciudadanía de Dios, extranjeros, advenedizos, decía, hay otras palabras. O sea, el hombre quedó totalmente separado. Pero desde el principio el Padre declara cómo viene el que le golpearía la cabeza a la serpiente o a Satanás para redimir al hombre. Y es su propio hijo. Esta es una cuestión de padre e hijo. El padre tuvo que enviar a su propio hijo. Es Dios mismo tomando la forma de hombre, ¿sí? No solamente para salvarnos y mostrarnos la relación que el Padre siempre ha deseado tener con sus hijos. Jesús vino como el Hijo amado y a mostrarnos, ¿verdad?, cómo regresar a la relación con el Padre. Pero para que esta relación pudiera restaurarse, se necesitaba una sangre que fuera limpia, pura y sin mancha. Una sangre que no estuviera contaminada por causa del pecado. En el momento que Adán y Eva pecaron, la sangre quedó contaminada. Entonces todas las generaciones a partir de ahí nacen con una sangre diferente, con maldiciones que desde ahí se empezaron a desatar,
con el pecado, la naturaleza, que le llaman naturaleza de pecado, ¿sí? La carne empezó a tomar el dominio. Antes era el espíritu. La sangre fue creado. Fíjate cómo Dios forma de la tierra, del polvo de la tierra, forma un muñequito, ¿sí? Que le llamamos hombre, pero haz de cuenta que nosotros podemos jugar a hacer muñequitos de barro, ¿sí? Lo hizo del barro. Y me estaba acordando de la canción que cantaba un artista: de solo barro lo formó en su creación perfecta. Y dice tantas verdades ese canto, de repente me lo recuerda, ¿sí? Y dice: hizo un hombre y una mujer. Y lo está declarando. Y así fue. Pero tú puedes hacer un muñeco de barro o coger una muñeca y sopla en ella y no pasa nada, seguirá siendo de plástico, seguirá siendo de barro. Pero cuando Dios sopló su espíritu, lo que el hombre recibió fue vida, la vida de Dios, la naturaleza de Dios. El barro no, el barro siguió siendo cuerpo. Por eso cuando el hombre muere, ¿sí?, el espíritu va hacia Dios, pero el cuerpo pues va a la tierra, de donde pertenece. Dios lo creó del polvo de la tierra para reinar en la tierra, no para reinar en el cielo. Fuimos creados como hijos del Padre Celestial para representar su reino y reinar sobre la tierra. Ese es el diseño original, ¿sí? La ley del espíritu de vida estaba en el hombre. Tenía vida, tenía espíritu, tenía comunión. No estaba huérfano. Era el hijo. Es la relación más grande que el hombre puede tener con Dios, el poder recibir o poder tener la revelación de su paternidad. Y hemos hablado por meses, ¿sí?, dentro de los temas. La paternidad necesita ser revelada. ¿Por qué? Porque es revelada por el espíritu a nuestro espíritu. Hay una orfandad que sigue operando. Sí, nací de nuevo, pero el hombre está cegado a esa relación. ¿Por qué? Porque nos hemos movido muchísimo en lo que el mundo define, o tratando de acomodarnos, adaptarnos a la presión social, o como el mundo define el valor de las personas. Pero vemos cómo Satanás quiere dañar a Dios. Dios se regala a sí mismo tener hijos. Él los crea, pone su espíritu. Dios caminaba con Adán y Eva, platicaban. Dios le instruía como un padre. El padre al que ama lo instruye, lo guía, lo corrige. Le dio, ¿sabes qué? Ponle todos los nombres a los animales. Yo te puse nombre a ti, yo le puse nombre a los mares, le puse nombre a las estrellas. Dios conoce a las estrellas por nombre. Ahora le dio la oportunidad que el hijo ejerciera esa misma autoridad de nombrar los animales. Y hasta la fecha siguen nombrados. Y yo creo que el padre está bien emocionado a ver cómo le va a poner y cómo se va a llamar y lo veía. Y tuvo tal creatividad Adán, que hizo lo mismo que Dios hizo. Creó, dio nombre, nombró. Pero Satanás, conociendo lo que es el corazón de Dios, pues hace que el hombre desobedezca. ¿Para qué? Para que se rompiera la relación de paternidad entre Dios y el hombre. Y con eso, rompiendo ese lazo, se estaba asegurando que la raza humana se multiplicara y creciera, pero con un espíritu de orfandad, separados de la gloria de Dios, separados del reino de Dios, separados del amor del Padre. Y la fecha sigue obrando. Pero Dios, en su infinita misericordia y su gran amor, porque es Padre eterno, nadie le va a poder quitar ese título.
con el corazón de un padre anhela hijos. Por eso tomó un Abraham. Abraham no tiene hijos, Abraham es un anciano. El deseo más grande del corazón de Abraham es tener hijos, igual que el deseo más grande del corazón del Padre Celestial. Tomó un hombre para que tenía ese vacío, que tenía esa necesidad, que tenía ese sueño, que tenía ese anhelo de poder tener hijos, tener herederos. Porque es la misma necesidad de Dios. Abraham por eso fue amigo de Dios, le creyó a Dios, porque tenía ese anhelo también. Entonces, a través de Abraham viene y levanta su pueblo. Entonces dice, si soportamos la disciplina, Dios nos está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Y si ustedes se les deja sin disciplina, sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos, no hijos legítimos. Entonces, fíjate qué importante. Cuando Dios con su espíritu nos guíe, nos corrige, nos enseña, nos exhorta, ¿sí? ¿Por qué? Nos está tratando como hijos. Pero una persona con un espíritu de orfandad, un espíritu bastardo o ilegítimo, con esa relación con Dios, no recibe la disciplina, se ofende, se molesta, no puede vivir en esa plenitud. ¿Por qué? Porque viene sigue esa maldición o esa condición de orfandad sigue operando. Entonces la mañana el Señor me recordaba un estudio que ni siquiera realmente lo vi, pero me hablaba espíritu bastardo, espíritu bastardo, espíritu bastardo. Pues ¿qué me quieres hablar? Pero podemos ver que ese espíritu de bastardo, de hijo ilegítimo, podemos ser hijos legítimos de nuestros papás. Antes era muy serio el asunto cuando salía un hijo fuera del matrimonio y eso así lo denomina, es un bastardo. ¿Qué le dijeron a Jesús? Eres un bastardo. También fue rechazado. No fue recibido como el hijo legítimo de Dios y lo crucificaron. Siempre lo vieron como un bastardo, como una persona que no tenía legitimidad. Y mientras nuestra relación con el Padre no se restaure a esa dimensión de que somos hijos, podemos ser ovejas, podemos ser siervos, podemos decir es que yo soy profeta, es que yo tengo estos títulos, es que yo tengo el otro. Lo más importante, porque de ahí lo demás puede darse a luz, los frutos, y podemos moverlos, es como hijos. Pero ese espíritu de bastardo, ese espíritu de orfandad tiene que ser vencido de una vez y por todas, porque es lo que está evitando que podamos, a pesar de que tenemos la palabra y sí, amén, y nos gozamos y somos sal y esto, no podemos vivir la plenitud. Está en papel, pero mientras no se crea, la fe no lo active en nosotros, seguiremos teniendo un conocimiento, pero así como que un cuadrito, pero no estamos viviendo la experiencia de la plenitud de ser hijos. ¿Me estoy explicando? Te digo que la mamá me dio estas palabras. Te digo, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo aterrizo? Y tenía que entrar ahorita porque estaba hablando Dios de la disciplina. Para que veas cómo Dios nos va guiando por aquí, por allá, téjele aquí, cósele allá, une esto con esto, une estas piezas, muéstrales esto. No tenemos todo, a veces de un jalón no tengo todas las piezas, pero cuando empiezas a seguir la pieza que Dios te está dando y regresas a lo que tienes y empiezas a unir, dice Señor, algo nos estás queriendo decir. Y Dios quiere romper ese dominio que puede tener el enemigo sobre la vida de los creyentes a causa de ese espíritu que sigue obrando en muchos, espíritu de orfandad o espíritu bastardo, como lo quieras llamar, que no se sienten a gusto en ningún lugar, que no
no crecen, no maduran, ¿sí? Están afectados emocional y espiritualmente. Gálatas 4, 3 al 7. Estos son versículos que ahorita venía en el carro y casi vengo toda mareada. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Otra vez. Ahora está Pablo. Pablo, en cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseos, trataba de congraciarse con Dios siguiendo la ley, pero le he revelado la adopción de hijo. Le cambió todo. Cambió todo. Entonces, por cuanto son hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Como es un tema del cual habla la Escritura. Y si nos vamos a Romanos 8, está totalmente ligado el tema. La tierra está gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios. Entonces la posición de hijo, Dios la está restaurando. Y Satanás va a hacer todo lo posible para que el pueblo de Dios viva en ignorancia. Vive en las emociones, pero no en la revelación de quiénes somos en Cristo, la obra de Cristo. La revelación del corazón. ¿Sabes que hoy en día una de las leyes que ya van a entrar, y todo va con el fin al mismo? Quiten el Día del Padre. Ahorita está en juego eso. Quiten a Dios. Quiten la imagen paterna. Deshálganse de los padres. ¿Por qué? Porque el padre Dios lo levantó para representarlo a él. Y ha habido tan mala representación. Porque hay un espíritu bastardo, para que un espíritu de orfandad, que los huérfanos están tratando de educar nuevos huérfanos y huérfanos y huérfanos, y la maldición se sigue propagando. Pero cuando un hombre, una mujer es restaurada su relación y recibe revelación de hijos, entonces cambia todo. Todo. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Entonces, repito, así nosotros también, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Nosotros podemos nacer de nuevo y seguir siendo niños toda la vida, no crecer, no madurar. No nos caiga el 20 de que somos hijos, somos herederos. Que como Jesús esperó a los 30 años, dijo el Padre, ahora sí. Fue reconocido, ¿sí?, por el profeta último del Antiguo Testamento, su primo, que lo veía como primo, pero no sabía que era el Hijo de Dios, hasta que le fue revelado por el Espíritu Santo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre lo conocía, pero ahora el hombre tenía que reconocerlo. El profeta tenía que reconocer al Hijo, ¿sí?, para que ahora el Hijo continuara. A Moisés le dijo, va a haber un profeta como tú. A él vas a oír, a él vas a seguir. Jesucristo es el Hijo amado, es el profeta de profetas. ¿Sí? Entonces, cuando éramos niños, hablábamos como niños. Dios nos está madurando, nos está hablando como hijos. Les decía el viernes, ya no nos está dando lechita, nos está dando alimento sólido. Porque los tiempos necesitan, la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos, y los hijos necesitan levantarse en revelación y en relación con el Padre. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino Jesús, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. No dice nacido de mujer y de hombre, porque nada tuvo que ver en el asunto José. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces dice nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, en el tipo de la ley. ¿Para qué?
para que redimiesen los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La salvación va implicada. Nadie que vaya al cielo, no van a ir bastardos al cielo. Puros hijos, puros nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, engendrados por Dios, por voluntad de Dios, con la simiente de Dios, con la naturaleza de Dios. Puros hijos. Entonces se trata de rescatar a los hijos, robar el botín al valiente. Dice, por cuanto son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Hijo, es Dios mismo. Entonces el Espíritu Santo está aquí en la tierra convenciendo, guiando, enseñando, ¿sí? Y fue enviado el Espíritu su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del temor, no somos esclavos de la ley, del pecado, de la muerte. Ya no somos esclavos, no le pertenecemos al antiguo amo, le pertenecemos a Cristo, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados como hijos, ¿sí? Y no somos esclavos y somos herederos de Dios por medio de Cristo, en Cristo, ¿sí? Te voy a dar un poquito, me recordaba el Señor, dinastía real. Hace como en el 2012, Dios envió un profeta a hablarlos. Los que estuvieron aquí se dieron cuenta del tema. Pero ahorita ese tema, como yo anoto mucho las prédicas, me lo recuerda el Señor. Y fíjense lo que nos hablaba en ese tiempo. Hablaba el Señor que va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y está en ese proceso. Nosotros somos ahora ese tabernáculo vivo. Ese tabernáculo que es una habitación. La semana pasada hablábamos cómo nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el tabernáculo de Dios vivo en la tierra. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, una azúcar es un tabernáculo. Entonces, dice también, él se puso a estudiar la palabra y habló con los maestros judíos para ver si su enseñanza estaba correcta. Y él empezó a explicarle primero a los judíos lo que significaba, lo que Dios quería hacer con este tabernáculo caído. Entonces, un azúcar, que es un tabernáculo, también significa una dinastía real. Por eso él traía el tema, dinastía real, ¿sí? Lo que Dios está restaurando es su dinastía de hijos. Si no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, pues simplemente hacemos actividades ¿verdad? Y nos movemos en lo natural. Necesitamos esa visión de reino, lo que Dios está haciendo. Dinastía es una herencia por línea sanguínea familiar. Siempre se mantiene dentro de la familia y a través de esa línea sanguínea hay una autoridad delegada. Una dinastía, por eso los reyes. ¿Quién va a ser el siguiente rey? El hijo mayor. Si el hijo mayor muere, sigue al que sigue. Ya cambiaron la ley para que sea, si mueren los hermanos del próximo rey que va a entrar, los hijos son de la dinastía por sangre. Nosotros teníamos la dinastía real de Dios. El hombre fue creado como una dinastía real. Sopló aliento de vida. Ahí se activó la sangre. En la sangre está la vida. Entonces Satanás logró contaminar la sangre y por eso producir maldición tras maldición, generación tras generación. ¿Por qué? Porque la línea sanguínea se rompió. ¿Me está viendo el mensaje? Entonces Cristo tuvo que venir de mujer, engendrado por Dios mismo, como al principio, el Espíritu Santo. Tuvo que dar a engendrar al Hijo. ¿Para qué? Para que hubiera una línea sanguínea diferente, conectada con la del Padre Celestial. Mediten esto. Entonces, dinastía es una herencia por línea sanguínea familiar. Necesitamos nacer de nuevo, limpiados con la sangre, recibir por la fe la obra de Cristo y saber que tenemos ahora
estamos conectados por medio de su sangre con la sangre del Padre Celestial. Y esa sangre siempre se mantiene dentro de la familia. Esa sangre se mantiene. Por eso cuando hacen pruebas de ADN, que ya se hacen, con una gota de sangre pueden saber quiénes son los padres biológicos. Y pueden saber las generaciones, quiénes intervinieron en la vida de esa persona. Para que veamos cómo la sangre habla, cómo la sangre tiene un código. Entonces el cielo reconoce quiénes tienen la dinastía real. Satanás conoce quiénes tienen la dinastía real. ¿Por qué? Porque es la sangre del Padre. Jesús vino con la sangre del Padre, no se contaminó jamás, y a través de su muerte y su resurrección, entonces hizo posible que nosotros pudiéramos ser restaurados. Ese tabernáculo fuese restaurado a la dinastía real que siempre el Padre ha anhelado. La dinastía de Dios está restaurando por medio, no empezó en David. Sabemos que desde el principio empiezan los reyes y hace un pacto con David, pero esta dinastía simplemente siguió la línea. Fíjate cómo Dios tuvo que seguir la línea, que el Salvador vendría de la tribu de Judá. Los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Pensaban que era con la tribu de Leví. Y Dios cambia. Porque Judá, te alabarán tus hermanos. Judá, el gobierno está sobre tu hombro. Judá, cachorro de león. Siempre desde que nació Judá tenía un propósito en Dios. Entonces Dios a través de la dinastía, de la línea, son dos hermanos, pero a través de Judá es donde las líneas sanguíneas continuó hasta llegar a Jesucristo. Por eso dice el león de la tribu de Judá. Y Jesús, hijo de David, lo conectan con Judá, la dinastía real. Vino a través de Jesús. Cuando se divide el reino, 10 tribus quedaron al norte. Se levantó otra dinastía que también eran parientes, eran hermanos, pero esa dinastía fue rechazada. Si hubiese hecho lo correcto, hubiese sido también muy grandes, pero esa dinastía se perdió. Pero Dios guardó la dinastía real que venía a través de la línea sanguínea de la tribu de Judá, en el cual está David. Pero ahí no empieza. Esa dinastía empezó en Dios, empezó en el trono de Dios, y Jesús ahora es nuestro rey y sacerdote. Veías ayer las manifestaciones, no queremos rey. Va a haber un rey que viene a reinar sobre la tierra, un rey justo, un rey que ama la justicia. Es sacerdote y es rey. Y lo que está haciendo Dios, si somos su dinastía real, Dios quiere que aprendamos a movernos en la dimensión de que somos reyes y somos sacerdotes. Lo cantamos, pero a veces todo se queda aquí y en una emoción. Pero cuando empezamos a meditar la palabra y dar seguimiento, ¿qué está hablando Dios? ¿Qué me quieres decir? Y empieza, ¿verdad?, a abrirnos los ojos del entendimiento. Nuestra fe se va a otro nivel. Y entonces empezamos, ¿verdad?, a hablar, a movernos, a ver diferente, porque así Dios nos ve. Y nos necesita como representantes suyos. No nos necesita de víctimas. No nos necesita decir, ay hermanita, nos necesita como hijos de reino, como reyes y sacerdotes, porque si Él es rey y sacerdote, nosotros somos reyes y sacerdotes. Todo lo que Él es, nosotros somos. Todo lo que Él tiene, nosotros tenemos. Todo lo que Él puede, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo en la tierra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que está en el corazón del Padre! La dinastía real es una herencia de poder, posición y riqueza real delegada. Es que no puedo, no tengo nada. No ha sido revelado quiénes somos. Y no se trata de orgullo, se trata de conectarnos
con nuestro Padre y poder vivir, sí, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes que el próximo rey de Inglaterra no hizo nada? Pues nada más nació en la línea sanguínea. Fue el primogénito. La mamá ya no está. Y simplemente por herencia tiene una posición, tiene un poder. Desde niño es el príncipe. Y el otro también, ¿verdad? Pero el que va a seguir siendo rey va a llevar la batuta. ¿Qué pasa con la hija de la infanta de España? Desde que nacen, ya nacen con una posición. Conforme van creciendo, les van dando títulos, les van dando reconocimiento. Ahora que cumplió 18 años, ya se planta como futura reina y el pueblo ya sabe que ella es la reina, ¿o no? ¿Qué tuvo que hacer? Nacer de ahí. Y ahí nosotros, ¿verdad? Ay, que me pongo, que hago, que quito y que venga, que soy grande. Solamente necesitamos creer y tener esa relación en la que estamos edificando sobre la revelación que es Cristo, la roca, la revelación del corazón del Padre. Amados, esto está en el corazón del Padre. Te estoy hablando que desde un principio que Él creó a Adán y Eva, su deseo era tener una dinastía real. Ese es el diseño original, por eso lo creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Les dio autoridad, les dio dominio, sojuzguen la tierra, multiplíquense y extiendan mi reino. Se hablaba de reino, no de religión. Adán no perdió una religión, perdió una relación, perdió una posición. Perdió el Espíritu de Dios, perdió la dinastía real y el enemigo entró para traer una dinastía que trajera maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición generacional. Por eso es tan complicado entender esto para muchos, porque tiene que ser revelado para podernos ubicar, podemos, ¿verdad?, posicionar. Sabemos que la palabra dice que con Cristo fuimos juntamente crucificados. Pablo tuvo que aprender toda esa revelación. Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo hablaba que ahora con Cristo estabas juntamente sentados en lugares celestiales. La dinastía real se siente en lugares celestiales con autoridad. Pero como los ojos del entendimiento, todo lo tratamos de vivir en base a los logros humanos, la posición humana, jamás vamos a poder ver lo que ya Dios hizo a través de su Hijo. Y a menos que el Espíritu Santo venga, ¿verdad?, y revele y selle esas verdades en nuestro corazón. Pero cada uno necesitamos ahondar más. Continúo. Entonces una dinastía real la recibimos a través de Cristo, la línea sanguínea. Hemos heredado eso, tenemos esa autoridad y tenemos vida eterna en Cristo. Satanás sabe muy bien esto. Por eso él tenía temor, tiene mucho temor que el hombre descubra quién realmente es. No le importa que nos congreguemos, no le importa que gritemos, no le importa que hagamos circo, maroma y teatro. Pero que el pueblo de Dios descubra que es un hijo que pertenece a una dinastía real. Es como el que anda de vagabundo. Es hijo, es heredero, sí, pero como no sabe, anda de vagabundo. Hoy es día del Padre, venimos por aquí. ¿Cómo está aquí por los trenes, por los tacos del ferrocarril? Entonces, ves hombres vagabundos, sin herencia, sin posición, sin nada, sin familia. Eso es lo que el enemigo ha hecho con el ser humano, porque sabe que Dios lo ama, porque está tratando de evitar que el hombre descubra su valor, su posición, la paternidad del Padre. ¿Ok? Entonces, ¿quién soy yo en el Mesías? Ahora sí voy a ligarlo con el tema. Me he
extendido, pero creo que esto es importante. Vamos un poquito a recordar esto. Esa identidad, lo vimos en los primeros temas, nos fue otorgada por gracia a través del Mesías. No tenemos que hacer nada. Y si tienes tus notas, ahí vas a tener escrituras, ¿sí? Es un ministerio, o esta identidad tiene que ser revelada progresivamente. Y es lo que ha estado pasando en estos días. Llevamos meses hablando de identidad, pero viene revelación tras revelación. Lo que ahorita nos está hablando, definitivamente, si nuestro espíritu no lo abraza, vamos a seguir batallando, ¿verdad? Y vas a seguir esperando que te estén ministrando, que te estén diciendo cuando Dios te ama. Esto tiene que estar tan definido, los tiempos tan peligrosos. La tierra está gimiendo. Quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen esta dinastía. Entonces, es la identidad, esta identidad de la que estamos hablando, nos define y afirma nuestro propósito. Es muy diferente operar como vasallos, como huérfanos, que operar como hijos, como reyes, como sacerdotes, ¿o no? Es muy diferente ser el dueño o ser el administrador o ser un peón, ¿o no? Es muy diferente ser una oveja. Es que soy oveja, soy un pecador que por gracia. Pues sí, pero eso eras antes. Sigues en la ley del pecado y la muerte, identificándote con la vieja naturaleza. Basta, porque nunca vas a poder conquistar la tierra del corazón. Entonces es muy diferente. La identidad nos afirma nuestro propósito, lo define, nos delega autoridad, nos delegó autoridad, ¿sí? Nos da libertad. Tenemos la libertad en el Espíritu. Tenemos la libertad de acercarnos confiadamente al trono de gracia. Nos otorgó ese perdón, esa relación de poder, ¿verdad? Tener a un padre, ya no ser huérfanos. Nos concedió herencia y recursos poderosos. Nos sostiene, nos da equilibrio, nos da orden y firmeza. Todo esto lo hemos estado viendo. Quiero recordarlo para afirmarlo. ¿Por qué? Porque ahora es importante que sepamos qué es lo que en Cristo, ¿sí? ¿Quiénes soy? Que tengamos una revelación de quiénes somos en el mundo espiritual. En lo natural te van a decir: es el médico, es el ingeniero, es el arquitecto, es el albañil, es la ama de casa, es la abuelita, es la tía, el papá, la mamá. En lo natural nos definimos, ¿verdad?, por lo que hacemos o por las características que tenemos. Pero en el mundo espiritual, no importa si somos grandes, chiquitos, si tenemos dinero, en el espíritu somos una dinastía real, somos hijos. Y esto es donde te tienes que enfocar. Pon tu mira en las cosas eternas, pon la mira en las cosas celestiales. Entonces, ¿quiénes somos según las Escrituras? Somos ciudadanos del reino celestial. Por eso necesitamos entender, ¿sí?, que Dios está restaurando la dinastía real, porque es un reino, ¿sí? Es un reino al que pertenecemos. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde guardamos ardientemente la salvación al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías. El Salvador, el Señor Jesús, el Mesías. Ahorita la gente estamos viendo todos estos conflictos que se están dando, luchas, el ruido, la violencia, el rechazo. El Señor, en Él somos ciudadanos del reino. Ahorita hay gente que no sabe si es ciudadano de aquí porque ya no lo quieren aquí, no lo quieren allá. Qué tremendo lo que está pasando. En la falta de identidad, la falta de esas raíces. Efesios 12:3 dice: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivíamos en este mundo sin Dios, sin esperanza. Pero ahora en Cristo
Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Es esa sangre que nos lavó. Esa sangre que ahora corre en nuestras venas, en nuestro espíritu, que nos hace parte de la dinastía real. Somos entonces ciudadanos, ¿sí?, de México, o ciudadanos de X país, o ando buscando mi ciudadanía. Aquí no puedes tú comprar la ciudadanía ni con $5 millones. Tienes que nacer de nuevo. Nacer del agua del Espíritu. Entramos por fe y a través de la sangre de Cristo. En Cristo somos un hijo legal, somos legales, ya no somos ilegítimos. Aquí tú dices que es un bastardo, un ilegítimo, pero somos hijos legales. Quédate, que eso se quede. Y no importa si en lo natural tuviste un papá, no lo conociste, creciste sin padre, pero en el espíritu eres un hijo legal. Ya no eres huérfano, ya no somos bastardos, tenemos una dinastía real. Y eso nos reconcilia con el Padre de donde venimos. Digo que de repente cuando estoy descansando escucho testimonios de gente que fallece. Hay gente judía o gente que cuando llega y se encuentra con Jesús o se encuentra en esa presencia, dice, es que llegué a casa, como que llegué a un lugar donde pertenezco o de donde ya estuve antes. Estamos en Dios. Estamos en Dios. Entonces, el Espíritu nos anhela. El Padre nos anhela. Y el Espíritu gime porque estamos anhelando a los hijos. Y los hijos no entendemos a veces quiénes somos porque no nos es revelado. Entonces somos hijos legales, somos ciudadanos de un reino real, el reino de los cielos, un reino eterno, somos eternos. Dios es el Padre de los espíritus, nosotros somos espíritus. Que tengamos un cuerpo chiquito, grandote, ¿verdad? O de cualquier color, no nos define. Aquí el pleito ahorita es por el color de la gente. El pleito ahorita y el rechazo es por las razas. Pero en Cristo las enemistades se acaban. Las enemistades, dice que aún dice que el pueblo de Israel estaban divididos, separados, pero va a llegar el momento que de dos pueblos va a ser uno, gentiles y los hijos de Israel. Dios ve uno, Dios es uno, viene por una iglesia, es un solo espíritu, es un solo cuerpo, pero la mente de iglesia separa, aísla, define diferente a como el cielo define y ve las cosas. Ay, me voy a apurar. Tenemos, ¿sí? Tenemos somos ministros y somos sacerdotes. En los hebreos se le llaman Cohen, son los sacerdotes. Por eso la Biblia dice que somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra cabeza, es sacerdote. Y si vemos cómo está en el corazón, vamos a 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos ciudadanos del reino de la luz, donde la verdad, la justicia prevalecen. Ves el caos que el hombre está haciendo, ves las divisiones, ves la violencia. Ese es el reino de los hombres. Es como Satanás ha logrado desvirtuar, desordenar, ¿verdad? Producir tanto daño a lo que Dios más ama. Pero no es posible que nosotros como hijos, ¿verdad?, nos estemos involucrando, peleando o a través de las redes chismeando y subiendo y aquí, pasando a ver que viviendo, jugando el mismo juego. Mejor dediquemos en nuestro tiempo a buscar el corazón de Dios, qué es lo que Dios está hablando, qué es Dios que Dios está necesita. ¿Quién soy yo creciendo en la palabra?
Y entonces podremos ser útiles, podremos responder con verdad, podremos responder con justicia, podremos tener el carácter de hijos que manifiestan la gloria de Dios. No nos distraigamos. Sí, veo las noticias, pero ¿sabes qué? Vas, padre, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué debo de hacer? Pero es que ya estás viejita, ¿pero qué puedo hacer? Que estás muy joven, ¿pero qué vas a hacer? ¿Te vas a preparar, jovencitas, o van a estar viendo a ver hasta dónde las lleva como pelota pateada, ¿verdad? El enemigo. Es importante que nuestros niños tengan identidad, que nuestros jóvenes tengan identidad. Estamos viendo lo que está pasando en la sociedad. No queremos padres, no queremos disciplina, no queremos dirección, no queremos, yo decido quién soy yo y hago lo que yo quiero. ¿Cómo que amén? Ojo, ojo. Necesitamos poner atención. Si yo digo, soy un hijo de Dios, soy un real sacerdocio, amén. Somos luz, somos sal. Eso, qué difícil es que caiga dentro del corazón, porque es con el espíritu que se cree. La palabra puede estar en un cuaderno, pero si no la creo no sirve de nada. Si no camino, si no lo abrazo, no sirve de nada. Por eso es importante. Dios le decía a Josué, medita en ella de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. El tema de ahorita me lo empezó a dar mientras me estaba pintando el ojo. Pero meditas en la mañana, meditas en la noche. Estás viendo qué te está hablando. No es de que, ay, sí, tengo mis notas. No te estoy hablando de las notas que yo había escrito. Hace meses que estoy estudiando el tema. Ahorita te estaba hablando de lo que Dios me estaba hablando, tratando de ligar los puntos. Pero es algo que no es de ahorita, que Dios nos ha querido hablar. Te estoy hablando que en el 2012 por ahí vino el profeta Don Crump y nos hablaba de dinastía real. Ya estaba Dios hablando, que está restaurando. Pero nosotros si no damos seguimiento a la palabra, si no ahondamos en la palabra de manera personal, se nos pasó de largo tantas verdades, tantas promesas, tantos tiempos que Dios quiso cambiar o hacer cosas en nuestra vida, pero nosotros seguimos esperando el tiempo de la visitación, seguimos esperando el Mesías, seguimos esperando al Mesías, como el pueblo de Israel, que vino Jesús, en la plenitud vino su tiempo, el Padre lo envió, no lo conocieron, tenían las escrituras, las profecías, pero no lo reconocieron. Esperaba que viniera de una manera, pero vino como hijo, vino manso, vino humilde, vino haciéndose como ellos y no lo reconocieron. Tal vez la gente no nos reconozca allá afuera, ni le importe conocerlos. Lo importante es que el cielo nos reconozca. Lo importante es que nosotros estemos ya operando como esa dinastía real. Somos ministros, somos sacerdotes. Por favor, cuando nosotros ministramos acá, no lo hacemos porque soy músico. No lo hagamos porque, a ver qué nos sale. No. Vengamos sabiendo que venimos a hacer. Y todos, porque probablemente la responsabilidad esté aquí. Pero todos, Dios está buscando adoradores. Todos somos Cohen, todos somos ministros, todos somos reyes, todos somos sacerdotes, todos somos hijos legales. Todos. La cuestión aquí son responsabilidades. ¿Sí? Algunos tienen la responsabilidad del maestro, responsabilidad del sonido, responsabilidad de guiar. Pero para guiar hay que saber a dónde vamos. Necesitamos crecer y no estar. Cuando era niño hablaba como niño. Necesitamos madurar, necesitamos tener el mensaje para estos tiempos. Porque si no lo abrazamos ahorita, que lo que Dios tiene aquí es a su pueblo.
a sus hijos. Y Satanás, dale, que cambia las leyes y nos indignamos. No. Hay que creer y hay que movernos como Dios nos necesita. Porque podemos hacer muchas acciones, pero lo más importante es la acción de fe. Por eso hablaba estos días, hay que despertar. Si no estuviste el viernes, estábamos hablando de la importancia de despertar. La importancia de despertar, como si una persona, un hijo que está dormido, ahí está el tema. Como si una persona despierta, ahí está la instrucción. ¿Cómo está tu templo? Hablamos el domingo, ¿cómo está tu templo? El fuego cambió de la zarza. Se fue un tabernáculo en el desierto, se fue un templo. Vino y descendió otra vez en el Hijo, después viene y es derramado en el aposento alto. Pero no para que se quedara en un aposento alto. Ahora nosotros somos los templos vivos. Ahora nosotros somos la dinastía real. Somos los hijos que estamos aquí para que el reino de Dios se establezca. En Cristo somos gobernantes como al principio. Es lo que Dios le entregó a Adán. Dios está restaurando todas las cosas conforme a su propósito. Todas las cosas conforme al diseño original. Por eso es importante poner atención para saber cuál es el diseño original, porque es en lo que Dios está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando en levantar esa nación santa, ese pueblo adquirido, esos gobernantes. Dice Apocalipsis 1:6, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo, ya está, en los cielos ya está establecido. Ya está establecido. Pero por ignorancia podemos jamás vivir la dimensión que Dios quiere que vivamos. Ser herederos y vivir como si fuéramos el hijo del vecino, que no tenemos herencia, que no tenemos nada, cuando en Cristo hemos sido enriquecidos. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Elohim y les dijo: sed fructíferos, sed fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los seres vivientes que se mueven en la tierra. Lucas 10:19. He aquí que Jesús le dice a sus discípulos: he aquí que les doy potestad. ¿Qué es eso? Les doy autoridad. Jesús retomó el dominio. El Hijo vino a vencer en la cruz. Sin la cruz no hay herencia. Sin la sangre derramada no hay hijos, no hay herencia, no hay dinastía real, no hay nada. Primero tuvo que venir el Hijo a abrir el camino. Tuvo que venir el Hijo a representar al Padre, obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre, caminando directamente con el Padre. Tuvo que haber un sacrificio y el Hijo tuvo que resucitar, y en su resurrección demostró quién era, porque si hubiese sido un hijo ilegítimo nunca hubiera resucitado. Imagínate el Padre volteándole el rostro al Hijo, pero era necesario para que nosotros y todos los que hemos creído en todas las generaciones pudiésemos heredar salvación, vida eterna, volver al diseño original de ser una dinastía real. Lucas 10:19 aquí dice: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada los dañará. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos ves como hijos. Gracias, Señor, porque enviaste a tu propio Hijo a tomar nuestro lugar. Señor, que pongamos nuestra mirada siempre en Él, Señor, y quita todo espíritu de orfandad. Vamos contra ese espíritu de orfandad. Vamos contra ese espíritu de bastardo, Señor, que sigue operando, Señor. Declaramos que esta casa
se dan a luz hijos. Que ese espíritu de orfandad, Señor, que no permite que los hijos maduren y crezcan, que no permite que sus vidas sean edificadas, desarrolladas, guiadas, corregidas, Señor, cae. Que esos sentimientos de rechazo, esos sentimientos de ofensa, Señor, que separa a los hijos del Padre, es derribado, es quitado, Señor. Señor, tu espíritu fue dado. Sella, Señor, esta casa. Sella a tus hijos, Señor. Sella cada uno de tus hijos, Señor. Y Señor, que descubramos cada uno esa plenitud que viene, Señor, de ser llamados hijos de Dios, de ser reconocidos por el Padre Celestial. Señor, tu presencia, tu amor traiga paz. Traiga paz, Señor. Puedo imaginar el hijo pródigo después de haber desgastado su vida. Se le olvidó que era hijo. Pensó que le era suficiente la herencia. No sabía que la mejor riqueza estaba en esa relación con el Padre. Ese hijo pródigo trató de llenar sus vacíos con los amigos, con las mujeres, con el dinero, sin saber que en casa tenía esa riqueza, que lo iba a formar, que lo iba a preparar. El padre sabía que iba a ser heredero y que su trabajo era guiarlo, prepararlo, enseñarle para que tuviera éxito. Pero no supo esperar, estaba ciego. Señor, quita esa ceguera, Señor, de ese espíritu, Señor, de orfandad. Se ha quitado en el nombre de Jesús, Señor. Esas raíces que se han gestado a través del rechazo, a través de tantas acciones, Padre, movidos por ese espíritu, Señor, se ha desarraigado, Señor, y venga tu Espíritu Santo a sellar, a levantar el corazón de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Eres un buen Padre. Gracias, Señor. Que podamos verte, que los hijos, Señor, caminemos a la luz de tu rostro. A la luz de tu rostro, Señor. Gracias. ¿Puede ir pasando el equipo de alabanza? No te distraigas, el Señor está ministrando. Dale tiempo al Señor. Gracias, Rey, gracias. Oh, tu fidelidad, Señor, es grande. Señor, que esta mañana hay encuentros contigo. Que esta mañana, Señor, tu amor eche fuera todo temor. Que el espíritu de orfandad sea vencido esta mañana por tu gracia, por tu amor. Oh, hermoso Adón, gracias, Señor. Eres fiel, Señor. Eres fiel, eres un buen Padre. Pon tu mirada en Él, adórale, respóndele. No solamente son enseñanzas para recibir información, hay que digerirlas, hay que ahondar en ellas. Hay que decirle, Señor, ahora revélame al corazón esto, ayúdame a responder. Abba, Padre, gracias, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya, aleluya. Ponte de pie, corra, bachétete. Ponte de pie. Aquí está su espíritu, aquí está su presencia. En Él estamos, decía Pablo, en Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos.
caminé hacia aquí para verte, mientras caminaba entre ti, que volaba porque tú me atraías, y pensé 1000 veces qué hacer una vez aquí, pero nada me preparó para lo que sentí. Hueles amor, hueles a paz, díselo. Hueles a pasión, hueles a luz y a grandeza, hueles a ternura, hueles a amor, hueles a paz, hueles a pasión, hueles a luz y a grandeza, hueles a ternura. Y entonces vi a querubines callar y estar muy quietos mientras tú me oías decir que eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, Tú eres incomparable. Vamos a aclararlo una vez más. Caminé hacia aquí para verte, que cuéntate con él. Mientras caminaba entendí que volaba porque tú me atraías, y pensé 1000 veces qué hacer una vez aquí, pero nada me preparó para lo que sentí. Hueles a amor, hueles a paz,
desbordo de gratitud por estar aquí y poder adorarle. Mi corazón se humilla ante ti, oh Dios, incomparable, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre.